Muy bien, vamos a comenzar entonces, mientras se incorporan más compañeros. Ahí están incorporándose. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Una vez que ya tenemos definidos los estadísticos de posición, finalmente el último elemento que necesitamos analizar descriptivamente para una variable son los estadísticos de forma. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de estadísticos de forma, lo que estamos haciendo es poder hacer un análisis del comportamiento de los datos muestrales a través de la forma que conforma, para la redundancia, estos datos. Y nosotros tenemos dos tipos de estadísticos de forma, ¿ya? Los estadísticos de asimetría y los estadísticos, ¿ya?, de kurtosis. Entonces vamos a ver los estadísticos de asimetría y los estadísticos de kurtosis. Esto nos permite, como les digo, visualizar, por eso se llama estadísticos de forma, visualizar el comportamiento de los datos en términos de su forma. ¿Ya? Con respecto a los estadísticos de asimetría, un momento, estoy admitiendo más compañeros. Con respecto a los estadísticos de asimetría, nosotros podemos establecer que los datos muestrales son simétricos, es decir, en base a un eje de simetría. Cuando decimos que son simétricos, se quiere decir que en base a ese eje de simetría, los datos muestrales que están por sobre ese eje de simetría son exactamente los mismos, las mismas frecuencias que están por debajo de esa asimetría, en términos de forma, ¿ya? Y cuando ocurre eso, ocurre que los estadísticos de tendencia central son exactamente iguales. Es decir, que la media es igual a la mediana y es igual a la moda. En ese caso estamos hablando de un conjunto de datos simétrico. De lo contrario, estaríamos en presencia de una asimetría de datos. Y esta asimetría puede ser una asimetría positiva o una asimetría negativa. También se le dice una asimetría hacia la derecha o una asimetría hacia la izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense que acá la media es mayor que la mediana y esta a la vez es mayor que la moda. Y acá tenemos una asimetría positiva, ¿ya? Entonces, la forma de mis datos me queda una mayor frecuencia hacia el lado izquierdo, ¿ya? Hacia el lado izquierdo. Estamos en presencia de una asimetría positiva. En este caso, cuando las tres son exactamente iguales, estamos en presencia de una simetría. Aquí estamos diciendo que los datos, su comportamiento son simétricos, ¿ya? Y si la moda es más grande que la mediana y esta a la vez es más grande que la media, entonces estamos hablando de una asimetría negativa. Es decir, que la mayor frecuencia se concentra en la parte derecha de la distribución, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo vamos a saber? Porque es muy difícil que los datos se comporten de forma simétrica. ¿Cómo vamos a saber si los datos son asimétricos positivos o asimétricos negativos? Bueno, para eso existen los estadísticos de forma.
¿ya? Los estadísticos de forma. Los estadísticos de asimetría, ¿ya? Vamos a ver 3 estadísticos de asimetría. El primer estadístico de asimetría se llama el estadístico o coeficiente intercuartílico, ¿ya? Intercuartílico. ¿Por qué se le llama intercuartílico? Porque trabaja en función de cuartiles, ¿ya? Trabaja en función de cuartiles. Entonces, nosotros decimos que esta distancia, ¿no es cierto? Q3 menos Q2 es mi coeficiente de asimetría intercuartílico, y la forma de calcular es a través de estos cuartiles. Es decir, tenemos un cociente entre el cuartil 3 más el cuartil 1 menos 2 veces el cuartil 2 sobre la distancia intercuartílica, que es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, este coeficiente, dependiendo de su resultado, es si los datos tienen un comportamiento asimétrico, positivo, asimétrico, negativo o simétrico. Si el coeficiente es negativo, en términos de su signo, entonces decimos que existe una asimetría negativa. Si es positivo, en términos de su signo, decimos que presenta una asimetría positiva. Y si este valor es 0, entonces decimos que los datos son simétricos. Este coeficiente se conoce con el nombre de coeficiente de asimetría intercuartílico. ¿Por qué? Porque trabaja con los cuartiles. Un segundo estadístico de asimetría es el estadístico de Pearson, ¿ya? El estadístico de Pearson, que trabaja básicamente con 3 estadísticos, con con 2 estadísticos de tendencia central, con la media, con la moda y con la desviación estándar. El problema de este estadístico, ¿ya? El problema de este estadístico es que no es muy utilizado, dado que utiliza la moda, y no siempre un conjunto de datos tiene moda, ¿ya? No siempre un conjunto de datos tiene moda. Su relación es exactamente la misma. Si este valor es negativo, entonces decimos que existe asimetría negativa. Si este valor es positivo, decimos que existe asimetría positiva. Y si este valor es 0, entonces decimos que existe simetría. Y finalmente, el tercer estadístico de asimetría, que es uno de los más utilizados, es el coeficiente de asimetría de Fischer. Este coeficiente de asimetría utiliza el tercer momento muestral, ¿ya? El tercer momento muestral. Fíjense que acá hay 2 fórmulas. Esta primera fórmula del coeficiente de asimetría de Fischer es para cuando los datos están sueltos, ¿ya? En cambio, si los datos están tabulados en tablas de frecuencia, entonces utilizamos esta otra fórmula, ¿ya? Si la tabla es simple, aquí utilizamos el valor, la clase, y si la tabla es intervalar, entonces utilizamos acá la marca de clase. Fíjese que acá está elevado a 3, por eso decimos que este trabaja con el tercer momento muestral. El tercer momento muestral habla sobre la simetría. Y acá abajo está dividido por la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar al cubo. Por lo tanto, para poder calcular el coeficiente de Fischer, debemos primero calcular la varianza, luego la desviación estándar, y sobre esta desviación estándar elevarla a 3. Y la relación es igual que en el caso intercuartílico y en el caso Pearson, es decir, que si este valor es negativo, estamos en presencia entonces de una asimetría negativa. Si es positivo, estamos en presencia de una asimetría positiva. Y si es 0, estamos en presencia de una simetría, ¿ya? Así es entonces como nosotros podemos determinar si nuestros datos muestrales son simétricos o si son asimétricos. Y si son asimétricos, si son positivos o si son negativos, ¿ya? Finalmente, tenemos la kurtosis. La kurtosis es
una forma de mirar los datos en términos de sus apuntamientos, ¿ya? En términos de su apuntamiento. Es decir, si están muy apuntados hacia arriba, si están más o menos simétricos, o sea, regular, o si están muy chatitos los datos. Y nosotros dividimos en función de ese apuntamiento en tres formas la distribución. Una distribución platicúrtica, esta indica que en las colas hay más casos acumulados. Una mesocúrtica, que se relaciona con la distribución normal, y una leptocúrtica, que indica que en las colas hay menos pesos y que está más centrado, el peso está más en el centro. ¿Bien? Si ustedes se dan cuenta, acá tengo la leptocúrtica, que es más apuntada con relación, siempre nosotros lo comparamos con relación a la distribución normal, la platicúrtica, que coincide con la normal, y la platicúrtica, perdón, la mesocúrtica, que coincide con la normal, y la platicúrtica, que es más chatita o más baja que la distribución normal. Para poder determinar, nosotros utilizamos el estadístico de kurtosis de Fisher, ya que utiliza el cuarto momento. El cuarto momento. Fíjense que las fórmulas son muy parecidas al coeficiente de simetría de Fisher, pero el coeficiente de simetría de Fisher utiliza el tercer momento, es decir, está elevado a 3. Para el caso de la kurtosis está elevado a 4. Este en el caso de que los datos estén sueltos y este en el caso en que los datos sean tabulados en tabla. Fíjense que acá nosotros le estamos restando el valor 3. ¿Por qué le restamos ese número 3? Bueno, ese número 3 se resta porque este número 3 es el valor de la kurtosis de una distribución normal. Como nosotros comparamos nuestros datos con una distribución normal, ¿no es cierto? Le restamos 3. Eso quiere decir que si este valor de acá es igual a 3, me va a dar 0 y estamos hablando de que el comportamiento de los datos es mesocúrtico, es decir, se distribuye como una distribución normal. Si es negativo, es platicúrtico, y si es positivo, es leptocúrtico, ¿no? Entonces acá tenemos un coeficiente que me permite determinar si los datos son platicúrticos, mesocúrticos o leptocúrticos. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Para eso voy a utilizar la misma tabla, ¿ya?, que utilizamos en el ejemplo anterior, que era cuando calculamos los estadísticos de posición. Entonces voy a calcular tanto el estadístico de Fisher solo a modo de ejemplo, voy a calcular el estadístico de Fisher para determinar simetría, y voy a calcular el estadístico de Fisher eh, para determinar ah, su forma en términos de kurtosis. ¿Ya? Su forma en términos de kurtosis. Entonces, voy a copiar la fórmula de Fisher. Ya voy a copiar la fórmula de Fisher para la simetría. Ya, para la simetría. Cuadro de texto. Este es kurtosis para la simetría. Ahí. Utilizamos esta fórmula porque tenemos una tabla de frecuencia. ¿Qué necesitamos? Fíjense que necesitamos la marca de clase, ¿ya? Entonces aquí voy a agregar mi marca de clase, ¿ya? Recuerden que la marca de clase es el valor central de mi intervalo, de mi clase. En este caso, fíjense que la marca de clase, como la clase va de 10 a 20, el punto central sería 15. Y como todas tienen exactamente la misma amplitud y la amplitud es 10, entonces basta con que yo a la marca de clase le vaya sumando la amplitud. Entonces sería 25, 35, 45, 55 y 65. Ahí tengo mis marcas de clase. ¿Ya? Tengo mis marcas de clase. Perfecto. Ahí.
Y ahora, ¿qué necesitamos? Fíjense que necesitamos calcular la media aritmética. Por lo tanto, yo aquí voy a poner mi media. Ya, calcular mi media. Como los datos están tabulados, ya, como los datos están tabulados, para calcular la media lo que yo debo hacer es una suma producto entre la frecuencia absoluta y la marca de clase. Ya, la frecuencia absoluta y mi marca de clase. Entonces, voy a eliminar la frecuencia acumulada, ya, porque no la utilizaremos. Entonces voy a multiplicar marca de clase por frecuencia absoluta, más 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 marca de clase por frecuencia absoluta. Y eso lo vamos a dividir por el tamaño de la muestra, que en este caso es 70. Por lo tanto, mi media aritmética, ya, mi media aritmética es 42.1428571. Tengo aquí mi media aritmética. Ahora, fíjese que acá tengo mi desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, necesito primero calcular la varianza. ¿Ya? Necesito calcular la varianza. Recuerden que el cálculo de la varianza, cuando los datos están tabulados, ¿ya? El cálculo de la varianza, cuando los datos están tabulados, eh, utiliza la siguiente fórmula. La voy a copiar acá para recordarla. Voy a insertar nuevamente un cuadro de texto. Ahí. Acá tengo mi cálculo de la varianza. ¿Ya? Es decir, es la marca de clase menos la media al cuadrado multiplicada por la frecuencia absoluta. La suma de eso. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a escribir, ¿no es cierto? Sería mi marca de clase menos la media al cuadrado multiplicado todo eso por la frecuencia absoluta. Eso. Eso es lo que tengo que calcular. Ahí. ¿Ya? Entonces, vamos. Paréntesis, doble paréntesis. Marca de clase, ahí menos la media, que es este valor que acabamos de calcular. Todo eso al cuadrado, cierro el paréntesis, y eso multiplicado por la frecuencia, que en este caso es 5. Como la media me queda fija, yo acá le voy a poner símbolo de peso para que me quede fija la media. Y lo hago correr. Perfecto. Ahí. Y ahora simplemente hago la suma de esto. Ahí. La suma de esto, que está acá. Perfecto. Muy bien. Y este valor lo voy a utilizar. Ahí. Tengo calculado esa suma. Por lo tanto, la varianza sería ¿qué? Sería la suma, eso que está acá, esa suma, dividido por n. Es decir, sería esta suma dividido por 70, que es mi n. Y acá tengo mi varianza. ¿Ya? Pero la fórmula me dice que es la desviación estándar al cubo. Por lo tanto, calculo la desviación estándar. Desviación estándar. Y recuerden que la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de mi varianza. Entonces, calculo la raíz. Me equivoqué. Ahí. La raíz de la varianza. Listo.
Ahí tengo mi desviación estándar. Tengo el de abajo, me falta simplemente elevarlo a 3, ya que después lo hago. Ahora bien, para calcular el coeficiente de Fisher es marca de clase menos media al cubo por la frecuencia. Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. Marca de clase menos la media al cubo, todo eso multiplicado por la frecuencia. Entonces, marca de clase menos la media, que la tengo acá, al cubo, y todo eso multiplicado por la frecuencia, que es 5. Nuevamente, como la media es fija, le ponemos un signo de peso y tenemos ese valor. Fíjense que este me da negativo, por supuesto, porque como está el cubo, ya como está el cubo, puede ser positivo o negativo. En el caso que está al cuadrado, todo esto me dan positivos. Lo hago correr y simplemente ahora hago la suma. La suma de todos estos valores. Ahí. Listo. Lo cierro para que me quede bonito. Ahí. Y este valor es importante. Listo. Tengo eso, pero ahora necesito dividirlo por n. Ya lo necesito dividir por n. Entonces, fíjense. Asimetría de Fisher. ¿Quién sería? Sería este valor que está acá, es esta suma que está acá, ya, entonces lo voy a poner ahí, paréntesis, doble paréntesis. Sería este valor que está ahí, que es eso que está ahí, pero eso lo vamos a dividir por n, que está acá, ¿no es cierto? Que es 70. Ahí. Cierro el paréntesis. Y eso lo voy a dividir por la desviación estándar, ¿ya? Que está acá, por la desviación estándar, voy a poner paréntesis mejor, por la desviación estándar, pero al cubo. Y acá está el valor que ando buscando. Asimetría de Fisher me da un valor negativo, ¿ya? Me da un valor negativo. Por lo tanto, podemos decir de que el comportamiento de mis datos, ¿ya? Presenta una asimetría negativa, ¿ya? Una asimetría negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que presenta una asimetría negativa. Eso quiere decir de que los datos tienen un sesgo hacia la derecha. ¿Ya? Los datos están sesgados hacia la derecha. ¿Ya? Entonces hay una asimetría negativa. Los datos presentan utilizando el estadístico de Fisher. Ahora, si queremos estudiar la kurtosis, ¿ya? Si queremos estudiar la kurtosis, entonces utilizamos la fórmula de kurtosis de Fisher. ¿Ya? Voy a insertar un cuadro de texto nuevamente acá, y acá tengo la fórmula de kurtosis de Fisher. Fíjense que la kurtosis de Fisher utiliza el cuarto momento, es decir, marca de clase menos x barra a la cuarta por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que calcular. Calcular marca de clase menos media, ¿ya? A la cuarta, y todo eso multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿No? Entonces,
paréntesis, paréntesis, marca de clase, menos la media, que la tengo acá, todo eso elevado a 4, cierro paréntesis, y todo eso multiplicado por mi frecuencia absoluta. Fijo la media, ahí, y lo hago correr. Aquí también me va a dar todo positivo porque está elevado a 4. Recuerden que cualquier número elevado a un número par siempre va a ser positivo. ¿Ya? Entonces centro estos datos y ahora simplemente la sumo. Listo. Este valor lo vamos a utilizar. Entonces, la kurtosis de Fisher, ¿no es cierto? Sería este valor que está acá, paréntesis, paréntesis, ese valor que está acá, que sería S, dividido por N, ¿no es cierto? Que sería 70. Ahí. Todo eso lo tenemos que dividir por la desviación estándar, que está acá, pero elevado a 4. Ahí. Ahí tengo este cociente. Y a eso le debemos restar 3, que recuerden que es la kurtosis de la distribución normal. No sé qué pasó. Hay que meter lente. Le restamos 3, que es la kurtosis de la distribución normal. Y entonces me da ese valor. Lo voy a agrandar. Ahí. Por lo tanto, me da un valor negativo. Ya me da un valor negativo. Eso quiere decir de que los datos tienen un comportamiento leptocúrtico, es decir, que están por sobre, ¿ya? Están por sobre la distribución normal. O sea, tienen un apuntamiento mayor que una distribución normal. ¿Ya? Entonces, son asimétricos, negativo, es decir, tienen un sesgo hacia la derecha y además tienen un apuntamiento, es decir, que en las colas hay menos pesos que donde hay mayor concentración de datos, hay mayor distribución. ¿Ya? Entonces, así es como se calculan y se analizan, ¿cierto?, los datos en términos de su forma. No sé si hay alguna duda. ¿Ya? ¿No? Muy bien. Entonces, vuelvo a la presentación. Y con esto, entonces, llegamos al término de nuestra primera unidad temática, que es la estadística descriptiva univariada. Y hasta aquí, entonces, llegaría la evaluación del próximo martes. ¿Ya? Es decir, toda la unidad de estadística descriptiva univariada. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a quedar hasta acá. Si no hay ninguna consulta, quedaríamos hasta acá y nos estaríamos viendo, si todo sale bien, el martes para la evaluación. Voy a dejar de compartir y nos estaríamos viendo. Si no hay duda, quedamos hasta Profe, aquí y quedan con libertad. ¿Sí? hola, tengo una duda respecto a la última clase que tuvimos, o sea, sobre la grabación de esa clase, creo que fue el 28 de septiembre. Sí, sí. Era solamente verle si la puede subir para revisarla y verla. Sí, les comentaba a sus compañeros en la primera parte que eh, tuvo un problema con el e-aula. De hecho, todavía lo tengo, pero no con ustedes, sino con ustedes y con otro curso de bioestadística que me cambiaron con otro profesor. Pero ya solucioné
el curso de ustedes. Todavía tengo pendiente el otro curso de nutrición. Así es que ahora, terminando esta clase, voy a subir la clase anterior, la del 28, como usted dice, y la clase de hoy día. Y ahí tendrían todos los videos en el aula virtual, ¿ya? Así Ya, que profe, no genial. se preocupe. Muy bien. Muchas gracias. Si no hay más consulta, quedaríamos hasta acá y nos vemos, si todo sale bien, el próximo martes. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. Chao, Está chao. bien, profe. Chao, gracias.